Bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar López. Y el mío es Andrés Quintero. A continuación vamos a presentarle el proyecto de análisis y visualización de datos en Python. Nosotros obtuvimos un dataset de la revista de estadística de energía mundial del British Petroleum que nos da información sobre la producción de CO2, carbón, petróleo, gas y energías nuevas y renovables a nivel mundial. ¿Listo? Entonces mi compañero Andrés les va a explicar un poco sobre la limpieza y preparación de datos que hicimos. Bueno, listo, perfecto. Bueno, inicialmente cargamos el dataset que venía en formato CSV, lo exportamos al entorno y allí luego ejecutamos la función .info para conocer la generalidad de los datos que están conformados por 7.153 registros que representan los países sobre los cuales se recolectó la información y 102 columnas que representaron las distintas variables del tipo de energía y unidades de medida de estas energías. Los tres tipos de datos que conforman este data son de tipo float, INT y object. Bueno, luego imprimimos el punto .head para confirmar que los datos hubieran sido cargados correctamente y a partir de ahí definimos varias cosas. La primera fue redefinir el índice, donde seleccionamos la columna country para que fuera nuestro nuevo índice. Luego delimitamos en el tiempo nuestro análisis, por lo tanto con la columna year hicimos un slicing de los datos de los años 2000 al 2005. Luego seleccionamos algunos países de algunas subregiones para limitar un poco y concentrar el análisis hacia esos países. Igualmente hicimos con las columnas, definimos 16 variables, 16 columnas que priorizamos y luego renombramos esas columnas para tener un mayor entendimiento de los datos. Identificamos los datos nulos de la columna petróleo producido por miles de barriles por día y estos valores faltantes los reemplazamos con la media eh, de producción de petróleo de la subregión a la cual correspondía el país. Para el caso de Chile, la producción promedio de petróleo producido por barriles de Sudamérica. Bueno, en términos de la distribución de los datos, tenemos una gráfica que nos permite ver que tenemos una distribución asimétrica positiva en nuestra variable principal, que es toneladas métricas de CO2. La mayor cantidad de países producen entre 0 y 1000 toneladas métricas de CO2. Los únicos dos valores atípicos que tenemos son los de Estados Unidos y China. Bueno, ahora hicimos entonces algunas gráficas de dispersión donde analizamos la producción de CO2 en toneladas métricas con el gas consumido por miles de barriles, el petróleo y el carbón consumido. Vemos entonces que existe una relación directa. Hay algunos datos atípicos aquí en la parte de abajo, pero vemos que mayormente existe una relación directa entre la producción de gas, de petróleo y de carbón con la producción de toneladas métricas de CO2. Adicional, hicimos aquí pues unos gráficos bastante interesantes, que es ver la manera en la cual se relacionan las toneladas métricas del carbón, petróleo y gas por regiones. Vemos entonces que en el caso de Norteamérica y de Asia-Pacífico, pues existe una relación directa. Inclusive vemos que en Europa también existe una pequeña relación que puede entonces entenderse por la dependencia de Europa hacia otros países por energía. Vemos también aquí la distribución de toneladas métricas de CO2, de gas y petróleo consumido. La mayoría de los datos en la parte de las toneladas métricas se ubican entre las 0 y 1200 toneladas aproximadamente, y el gas del petróleo entre los 0 y los 7000, 8000. Aquí vemos también un gráfico donde vemos que Estados Unidos es uno de los países que consume, perdón, más petróleo, pero esto no obedece a la misma producción en toneladas métricas, aunque gran parte de su economía sí se basa en el consumo y producción de petróleo. Vemos también algo sobre el carbón. Estados Unidos y China, un poco de India de nuevo, lideran la producción. Y bueno, luego seguimos con las energías renovables que nos va a hablar Andrés. Bueno, en términos de la variación en el tiempo, tenemos que los tres tipos de energía que más han variado tanto en su producción como en su consumo son el carbón, que ha tenido una tendencia a la incremental, y del mismo modo, y digamos que en una proporción mucho mayor, la energía eólica y la energía solar.
Sí, bueno, finalmente vemos entonces, nosotros decidimos hacer un gráfico entonces de correlaciones. Aquí vemos algo y es donde se encuentran los cuadrados más oscuros, encontramos una mayor relación entre las variables. En este caso, pues vemos que en el caso de toneladas métricas se encuentra altamente relacionada con la energía primaria, que es la energía del suelo, el petróleo consumido y producido, lo mismo con el gas y un poco con las fuentes renovables, pero en menor medida. Podemos ver entonces y podemos obtener una conclusión y es que la manera en la cual los países producen gas, petróleo y carbón obedece un poco a la manera en la cual se produce CO2 en el mundo, ¿sí? Entonces, esa sería como la principal conclusión.